fortuna, la pandemia nos ha dado esta oportunidad de retomar. Soy Tere Jasso y voy a estarles acompañando el día de hoy en charla con estas grandes escritoras que estaremos en esta mesa de diálogo de lectura de lenguas indígenas y en esta importante labor que realizan para el rescate de estos idiomas, para el rescate de nuestras tradiciones, evitar que se pierda. Así que voy a saludar rápidamente a las invitadas de esta tarde, Ana Marisol Reséndiz Pizarro, ya nos acompaña desde Ciudad de México. ¿Cómo estás? Bienvenida. También saludamos a Nadia Rodríguez Ramírez. Ella viene de aquí, del estado de Guanajuato. De Tierra Blanca, creo que sí. Y bueno, también a Elvia Tomás, quien ella es originaria de Michoacán. Bueno, ya vamos a ir platicando con cada una de ellas sus particularidades. Vamos a compartir brevemente la semblanza de cada una de ellas y vamos a irnos pues, a que nos lean sus textos, que nos platiquen un poquito de esta labor tan importante que están realizando. Vamos a iniciar contigo, Ana Marisol Reséndiz Pizarro. Ella estudió en Azcapotzalco, bueno, estudió la licenciatura en Filosofía en la Facultad de Estudios Superiores en Acatlán, de la UNAM. Tiene especialidad en Filosofía de la Cultura, ha tomado diplomado en Dimensiones de una práctica docente innovadora, es poeta, es cronista, es ensayista, es traductora de la lengua náhuatl y es especialista en literatura mexicana del siglo XX. Y bueno, ha realizado muchas traducciones, ha realizado pues algunos libros, también forma parte del Consejo de Crónicas Azcapotzalco, tiene poemarios, ha participado en antología y bueno, es una bilingüe que ha estado incluso participando en algunas actividades que involucran pues, a lo náhuatl y a lo mazahua. Entonces, pues le damos la bienvenida a Marisol y le voy a ceder el uso de la voz, nos va a platicar un poquito de ella y nos va a compartir un poquito también sobre su obra. Bienvenida. Muchas gracias, es un honor estar aquí. Pues muy brevemente quisiera platicarles esta belleza de esta lengua ancestral que necesita ser preservada y conocida, y después procederé a leerles algunos poemas de mi autoría en náhuatl y español. Pues esta lengua posee una característica muy interesante que es la ambigüedad creativa. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí no hay categorías aristotélicas que te reduzcan la realidad. Todo puede unirse con cualquier cosa. Tenemos, por ejemplo, la palabra Mixcoa, que es un personaje, una serpiente de nube, un fenómeno astronómico, un fenómeno climático. Todo puede ser todo y todo puede unirse con todo. Eso nos da una gran riqueza conceptual. Otro tema es que nuestra hermosa lengua náhuatl, patrimonio cultural, no se detiene en el tiempo y en el espacio. ¿Qué quiere decir esto? Todas las palabras pueden ser creadas por medio del neologismo y estas nuevas palabras van a ser poemas. El que llega a hablar náhuatl automáticamente se convierte en un poeta y es una lengua que descansa totalmente sobre el hablante. El hablante maneja estas raíces etimológicas aglutinantes y por medio de ellas tiene la capacidad de crear lo que él quiera. Por eso en sí es un poco contradictorio el tener una academia, porque es una lengua de libertad y de creación, una lengua finalmente artística. Y ya como última noticia de esta parte de mi intervención, tenemos el concepto filosófico de lo que es el náhuatl. ¿Qué es el náhuatl? Es la doctrina del buen sonar. ¿Qué decían nuestros antepasados de la cosmovisión del mundo náhuatl? Que mi palabra sea como la caída de las hojas, como el crujir de la hojarasca, como todo sonido bello. Entonces la primera regla y la regla más importante es la belleza sonora. Eso sería así muy resumidas cuentas, pues lo que es nuestro idioma. Yo me dedico desde hace muchos años a impartir clases de náhuatl y lamento que la cosmovisión del mundo náhuatl que tanto se estudió en su momento con el maestro de Portilla y otros autores, pues no sea recuperada y no sea estudiada ni siquiera en sus fuentes. Pero bueno, muchísimas gracias por la invitación y procedo a la lectura. Tehuilot Huiznawa, Quetzali Huiznaba Tehuitlot, Ica Tlacatiltía, Ipam Paihuica, Tlahuilia Motlanesi, Mahti, Inaco Ijilloteot,
Cuaume. Y pampa macolman, tlacatiltia mitotialistli, tlanesi injoltic mesli, ticagmasta, totlalnamaquilistli, sente cochillita, tlactopaitolistli. Cactus de cristal, pecho cactus de cristal, fecundas al cielo, irradias intermitente tu luz. Sientes el sublime aliento de los árboles, con tus brazos fecundos danzas, iluminando la mística luna. Hay un venado oculto en el inconsciente de mi memoria, un ensueño profético, descontrolado. Intepeme, patlatisquitza y pampa y cuaume, intepeme, poligüica gostotl, teonanacame, onihuala en Xochitl, Xalchucatlan, tlenicochitotolme, Ehuaypampa octin, Huizclimehcostic, Keninemi machilistli, Amomiki, Tlazotlali tlanesi. Los cerros se han ido a morar con las serpientes, los cerros desaparecen en la cueva ancestral de los hongos, los ha delatado la flor del desierto, que sueña con pájaros. Se fueron hacia el camino de espinas amarillas, donde mora el conocimiento. No te extingas, haz de luz. Icuepa inamitla, mocahuilistli, apashoa yowali, intiotlaj, icacuetlacuaj, ipampa inocelotl, icuetlaxtli totía, Magua, Iguan, Tetonali, Intionanacá, Coxitlenicá, Huihuespalimectonali, Intemomish, Magmixtli, Tepetli, Ictaica, Atlemomoxca, Istelolochtin, Iselica, Sentenemash, Oki, Icahnemillón, Omecuame, Inconehuachtli, Xochitli. Se yergue la nada silenciosa en la caricia de la noche. La tarde es devorada por un jaguar. El lobo danza y enloquece mi alma. El hongo sueña que será un día un dragón solar. La neblina de la montaña me mira con ojos opacos. Solo soy un aprendiz de la realidad. Dos serpientes beben del conocimiento ancestral. El conocimiento está en el rocío de la flor. Inguelichi tlamachini, Ica, Xiamoweli, Hamokawili, Hamoelwilkali, Icajnamiki, Awilistli tletzin, Iguanintlapali, Intonaltin, Intlamatini, Hamomati, Yosiwi, Semanahuac. El poder del sabio radica en esperar lo imposible sin tiempo ni espacio, en encontrar el olor del fuego y el color de los días. El sabio no sabe de las ilusiones de este mundo. Xixiltic Xochisuatl, Quetzali Xixiltic Xochisuatl, Amocotoni, Cuetlaxli Xiltic, Polihuiqueni Nolinjotl, In Tlazotacame, Tlazotlalistli Amocatoni, Tinhuitzin, Xixiltli Tentlimeyin Xoxime, Mazahuilistli Xoxime, In Xochilicuica, Inicahtlactoli, Inepantla Xucame, In Tlahuilocayo, Tlazolalisli Coxita, Ipa Mazahuilistli Xixiltic, Tentlimeh, Xixiltic miaxantli, in Xochi xixiltic, pampacente tlazo, amotlanini, aic amocuepa. Rosas rojas, hermosas rosas rojas, de inquebrantable piel carmesí, efímeras como la pasión de los amantes, cariño indescriptible, veredas espinosas,
rojos labios en flor, de lirios en flor, y tanto para el ser amado, en medio de las estaciones de la locura, sombría ensoñación en delirante rojo, flores carmesí, caricias rojas, labios de terciopelo, rosas rojas, para un amor eterno que nunca ha comenzado. Si me permites, te voy a interrumpir tantito porque me gustaría que, además de esto que nos has estado compartiendo en la lectura, pudiéramos platicar un poquito. Has estado trabajando como traductora y previo que estuvimos compartiendo, tú me has platicado un poco de esta lucha y de esta frustración incluso que se tiene porque, pues, no se valora realmente toda esta riqueza. Estamos escuchando poesía pura, así como tú lo dijiste, el poder identificar este valioso tesoro que tenemos en nuestro México y que me gustaría que me pudieras platicar un poquito, porque además eres una gran luchadora social y quiero que te escuchen, que puedas compartirnos un poquito también de esto que tienes tan importante para decirnos. Ay, pues me va a conmover porque esto de náhuatl te pone en otro estado de anímico. Pero efectivamente, hace 15 años, más o menos 15, 20 años, realicé mi primera traducción y mi primera lectura en público y fue algo muy fuerte porque la Ciudad de México en nuestro país es uno de los países más diversos, más llenos de multiculturalidad, pero también uno de los países más racistas. Y la gente se rió y se salió corriendo, se ofendió. Entonces sí, yo hice esa misma cara que está viendo usted porque dije, no es posible que no sientan ese orgullo tan grande que tenemos en nuestra cultura. Esto es ser mexicano. Es muy bonito celebrar el 15, pero hay que enorgullecernos de nuestro origen, de toda esta gente que fue valiente, que fue muy inteligente, mucho más inteligente que los europeos. Y la otra situación fuerte es que pues sigue estando nuestra cultura en la marginación. ¿Por qué? Yo me he dedicado a leer tan solo la mitología de cosmovisión del mundo náhuatl y la historia, y no se enseña en las escuelas de educación básica, ni siquiera en las de educación superior. Yo actualmente soy becaria de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y doy clases que para la gente son gratuitas de náhuatl, pero es muy difícil llenar un grupo, es muy difícil. Todo es más interesante ahorita en nuestra sociedad si pensamos en Foucault, en el culto al cuerpo, la danza o hacer incluso un tejido, que todo eso es bonito, pero aprender nuestros idiomas pues como que fue tan fuerte el embate de la conquista que la gente quedó despersonificada. Y esta lucha también de hacer las traducciones pues es importante porque tenemos muchos poetas mexicanos contemporáneos que están en portugués, que están en italiano, que están en francés, pero pocos están en las lenguas mexicanas y realmente en los eventos somos las mismas personas que nos dedicamos a esto. Y es una lucha constante. Yo para salirme con este traje, pues aquí los felicito, todos están muy bien, pero en la ciudad yo sí recibo un trato distinto, dependiendo de la ropa que estoy usando. Entonces sí, la gente sigue sintiendo en la Ciudad de México todo ese desprecio, a pesar de que hay un gran fenómeno que se llama la mexicanidad, porque hay mucha danza prehispánica y mucha gente que ya se empieza a interesar. Y esto tiene que ver, incluso si queremos creer un poco en el poder de la palabra que tenían nuestros abuelos, estamos en el quinto sol y ya dijo Cuauhtémoc que en el quinto sol no habrá un lugar sobre la tierra donde no se sepa la gloria y la honra de la gran ciudad de México, Tenochtitlan. Entonces, pues es lo que estamos viviendo y venimos a hacer aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcela. Y le voy a ceder el uso de la palabra en este momento a Nadia Rodríguez Ramírez. Ella es docente secundaria de la Secretaría de Educación de Guanajuato. Ella viene de la congregación indígena Otomí de San Ildefonso de Cieneguilla, está ubicado en el municipio de Piedra Blanca, Guanajuato. Pues bueno, realizó sus estudios básicos en este municipio, posteriormente sale, empieza a trabajar en CONAFE, después ya se integra a la Secretaría de Educación de Guanajuato, tiene
que es lo que vamos a estar platicando ahorita. Ha trabajado mucho en este tema de las danzas tradicionales, la participación de más personas y demás, la integración de muchos otros tipos de estilos que van finalmente rescatando todo este gran valor. Forma parte de un colectivo de Vuelo de Colibrí, trabaja en muchos proyectos multidisciplinarios que van desde lo pedagógico hasta lo artístico, lo cultural, y bueno, es mediadora también en una sala de lectura del Programa Nacional de Sala de Lectura de su comunidad. Y bueno, nos va a presentar cuentos y poemas escritos justo en ñuñú, en otomí, y te doy la bienvenida. Te voy marcando pauta, no me lo vayan a tomar. Bravo. Matuku Darnaya, Darmen Compati, Tashoy Tati. Chidi Joya, estoy muy contenta. Mi nombre es Nadia Rodríguez Ramírez, vengo de la comunidad de Cienilla, Tierra Blanca, Guanajuato, y estoy muy contenta de saber lo que dije ñaño. Bueno, antes de presentar algunos textos que he escrito, quiero contextualizar, yo creo que prácticamente como la cuestión social histórica de mi comunidad, para que pues a lo mejor se pueda interpretar un poco más. Pues mencionar que la lengua ñañú es una lengua originaria ya muy antigua y que, bueno, generalmente la mayor parte de los hablantes están ubicados en el centro de nuestro país, la Hidalgo, Querétaro, está también Guanajuato, la parte noreste del estado de Guanajuato, y bueno, otros estados también, que son muy importantes en relación geográfica de nuestro país. Y bueno, como lo menciona nuestra compañera, en mi caso fue una lengua negada para mí. Mi bisabuela era hablante ñañú, sin embargo, por la situación de la discriminación, del clasismo y toda esa situación, ella dejó de hablar su lengua materna. Y mi abuelo ya no quiso, ya no le quiso enseñar la lengua ñañú, él ya no aprendió, y yo soy la tercera generación, mi papá, y luego posteriormente yo, soy la tercera generación que ya no habla ñañú como lengua materna. Entonces, en mi comunidad se generó hace mucho tiempo, hace más de 15 años, un movimiento por varios profesores que comentaban que teníamos muchas tradiciones, muchas costumbres que nos identificaban como ñañús, pero la lengua se estaba perdiendo, había pocos hablantes, ya no nos quedaba un solo hablante de 90 y tantos años. Entonces ahí fue donde comenzó ese movimiento y a mí me tocó ser parte en la cuestión de ir a la escuela y aprender algunas palabras en ñañú. Y posteriormente, ya como adulta, yo me vi en la necesidad, porque era una lengua que me pertenecía, o sea, que era mía, y entonces dije, bueno, yo quiero estudiar, porque no sé hablarla. Y posteriormente fui a la UAC, a la Universidad Autónoma de Querétaro, a tomar el diplomado en lengua y gramática ñañú. Y bueno, a partir de ahí fue donde yo empecé a crear estos textos. Estamos tratando de generar una conciencia social para revitalizar la lengua y por medio de cuestiones artísticas como lo es la música. Y bueno, voy a comenzar con esta canción que hice para un concurso que no ganamos, pero quedó el texto. Es una canción. Dialejeju. Razzi yali, ratuti corazzi, razzi yali ilunti shapa. Razzi yali, ratuti corazzi, razzi yali ilunti shapa. Pehi kiani, wanto yatsoho, ratoye. Yatagi kianeiku, yatagi kianeiku. Yatagi kianeiku, dialejeju. Razzi hoi undundi dumui, razzi hoi oto yadeje. Pehi yani, wanto yatsoho ratoye. Yatagi kianeiku, yatagi kianeiku, dialejeju. Razzi dote undundi oho, razzi dote hinatuhu. Pehi yani, wanto yatsoho ratoye. Yatagi kianeiku, dialejeju. Y bueno, la traducción sería: somos agua todos nosotros, el sol
guía con su luz. El sol calienta mucho, el sol guía con su luz. El sol mucho calienta mucho. Pero mira, parece que llega la lluvia. Las gotas son danzantes, las gotas son danzantes. Las gotas son danzantes, somos agua todos nosotros. La tierrita mucho le entristece, la tierrita sin las aguas. Pero miren, parece que llega la lluvia. Las gotas son danzantes, las gotas son danzantes, las gotas son danzantes. Somos agua todos nosotros. El río mucho duerme, el río no canta. Pero miren, parece que llega la lluvia. Las gotas son danzantes, las gotas son danzantes. Somos agua todos nosotros. Y bueno, voy a disponer a leer dos cuentos y un poema que hice. Yavede Mashita, Arvede Na, Yabose. Alchunsi, Tony Yari, Yovia Intiharungu, Chidenti, Teti Armahetsi, Guarzoho Achun, Yatsoho Kwei, Alsona Artutico Atsi. Hatsi Ariadi, Yoti, Ha, Yatoho Achante, Nerdomitsu. Achita Shua, Anchudani, Nuku, Neviki, Yah, Doha, Dosa, Yabuha, Ahatsi, Architi, Vihoki, Yabotse, Doni Yagi, Vihoya, Vifatsi. Los cuentos de mi abuelo. El cuento 1, las canastas. La muchacha Flor de Sol está fuera en la casa techada de palma. Mira detenidamente el cielo con la llegada de la noche. Las estrellas brillan, la luna la guía con luz. Amanece, el sol brilla entre los cerros del Zamorano y de la Paloma. El abuelo Juan, la abuela Flor, ellos sacaron la piedra del costal, el cuchillo para lavar carrizo, hacen la canasta. Flor de Sol, ella está contenta, ella los ayuda. Arbe yo, ya shitso, ya domitsu, koya, insitsu, ntuhu, nyoge, paya, wahi, kona rosa, dejar chichi. Nehe, na bupa, bajeke shitso, ya hekeje, bajoki, ya bolse. Ya wahije, ne shitso. El cuento 2, los carezos. Las palomas con los pájaros cantan. Caminamos por la milpa, para la milpa con un costal en el hombro. También un cuchillo para partir el carezo. Los cortamos para hacer las canastas. Somos milpa y carezo. Y bueno, el último poema, Nedi Indani. Darwashto Nedi Indani ko Chimhai, ko Sana ko Tsil, Darmui ko Yatashi, Yutashi, Yuteni, Yukangi, Yukasti. Darwashto Nedi Indani ko Undahi, y florezco. Soy garabullo y florezco como tierra, como luna, como luz. Soy corazón con raíz blanca, raíz roja, raíz azul, raíz amarilla. Soy garabullo y florezco como viento. Ndunti y Hawali. Muchas gracias. Nuevamente te voy a devolver el micrófono, Nadia, para que nos platiques un poquito, porque cada uno de estos idiomas que estamos escuchando el día de hoy, nos falta todavía escuchar a Elvia, pero tienen unas particularidades bien específicas. En el caso de ñañú, la verdad es que utiliza muchísimos más símbolos que otros. Lo vamos a estar viendo, sobre todo cuando hemos tenido la oportunidad de ver la manera en la escritura de su gramática. Estos tres idiomas utilizan mucho los apóstrofes, los acentos invertidos, las os tienen esta alargamiento en la parte de abajo, muchas diéresis, muchos sonidos que en lo que utilizamos todos los días no se conocen, y me gustaría mucho que me puedas explicar un poquito sobre esto. Pues sí, la lengua ñañú es una lengua otomangue, emparentada con el Mixagua. Tiene la característica que hay pronunciaciones nasales y glotales. Entonces, pues eso a veces se nos dificulta, como de español, hacer las pronunciaciones, pero obviamente con la práctica uno va mejorando. Y bueno, yo en general lo que les quiero decir es que
nosotros con el mundo está explícita. Entonces, sí, por ejemplo, en Ñañú, en el caso de mi comunidad, está muy relacionado con los cerros sagrados. Ahí tenemos el cerro que le decimos que pertenece al cerro del Zamorano, el cerro del Chanté, y todo lo relacionamos con el agua. Cada vez que llueve en el Chanté, va a llegar agua a nuestra comunidad, y eso es una forma también de conectarnos. Y bueno, la especial relación que tenemos también con la tierra, todo lo relacionamos con eso, ¿no? El maíz, consumir nuestros alimentos prácticamente sacados de la miel, ¿sí? Y consumirlos con un agradecimiento. Y es una lengua muy bonita, como la musicalidad que tiene, y pues yo estoy en ese proceso de aprender, llevo 2 años intentando, yo sé que es un proceso largo, tal vez a 27 años lo vaya dominando, pero es poco a poco. Muchas gracias. Y bueno, vamos a dar continuidad a esta actividad y vamos a aprovechar a saludar a todas las personas que siguen esta actividad a través de las redes sociales. Muchas gracias a todos quienes se encuentran presentes aquí en el Museo Dr. Luis Mota Maciel. La verdad es que es un gusto, güerita, que se siga cobijando este tipo de actividades con tanto amor. Este es algo también que forma parte de tu personalidad y mira nada más qué cosas tan valiosas se presentan. Muchísimas gracias. Y bueno, voy a saludar ahorita a Elvia Tomás Martínez. Ella es originaria de Michoacán y nos comparte en parte de su semblanza. Ella nació, se oriunda de una zona rural y nos platica que justo de una localidad llamada Rancho Nuevo, en el municipio de Charapa. Y nos platica un poquito, y espero que ahorita nos platique un poquito más ella, porque ella tuvo una infancia complicada. Nos platica que para llegar a la escuela pues, le costaba mucho trabajo, era muy cansado porque no tenía nada cerca. La educación para ella también fue muy difícil porque pues todo era en español y ella es hablante originaria de Purépecha, que es lo que vamos a escuchar ahorita. Y pues se aferró, se escapó, así lo dice ella, se escapó, se puso rebelde y se escapa de su comunidad para irse a estudiar y pues tiene una maestría en pedagogía, es abogada, también una luchadora por los derechos humanos. Y bueno, pues me gustaría que la escucháramos y además que nos va a compartir un poquito de su labor. Nachos Kujiavich. Tipishaka Yash Chanchulu Ishuhara. Hihura Chanchulu San Wanda Oskuliche. Ambemik Kucha Sanu Ishur in Ireti Chimbo, en Kishaikur Akamba. Kakamba Uchari Uchari Cherit. Kuchar Puramutich, Puramusha, in Chimbo. Kaishimbo, Kucha, Ichuhaka, Antikuri, Chanchunikun, Kaun, San Purenda Nixon, Kuchar Wanda, Imawanda, en Kishur Wandana, Yon Oret. Muy buenas tardes, estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Estoy en una tierra acamparense, esa tierra tan querida y tan hermosa que he conocido durante 22 años, perdón. Esta tierra que fue territorio meramente de aquellos gobernantes purépechas en aquellas épocas prehispánicas. Tierra mayor parte en donde estuvo gobernando nuestro Tariacuri, aquellos gobernantes que de alguna manera no nada más ocupaban esta parte, sino que llegaban cerca del estado de Querétaro y gran territorio que de alguna manera en algún momento dado fueron también orillados a dejar la lengua, a dejar sus usos, a dejar todo aquello que les pertenecía y que finalmente fueron orillados a llegar solamente a una pequeña parte del estado de Michoacán y que aún todavía prevalecen
pero que dejaron sus raíces muy cimentados en estas tierras acambarenses. Platicaré también en relación a mi situación de formación. Fui una niña bueno, soy la tercera de ocho hermanos. Cuando yo tenía escasos 13 años, mi papá fallece y tengo aquella limitante. La mayoría de las mujeres indígenas somos prácticamente, ¿qué le puedo decir?, limitadas a seguir adelante, a formarnos, a conocer más allá de lo que nos pertenece. El hecho de decir, ustedes vienen al mundo a casarse, a tener hijos, a tener un esposo, y bueno, ya eso de alguna manera como que para mí no era convincente. Desde esa época que yo tenía escasos 7 u 8 años, como que no me convencía esa forma de pensar de mi sociedad purépecha. Salgo yo de la edad de 6 años, me incorporo precisamente a una escuela en donde todos eran hablantes del español, solamente yo no. Mis maestras, pues a veces al momento de quererme explicar, pues la verdad ni yo les entendía ni ellas me entendían, entonces pues había una situación sumamente complicada. O ellas aprendían a hablar purépecha o yo aprendía a hablar el español. Entonces, pues había algunos maestros, como todos los maestros, ¿verdad?, que formo parte de ellos también, que eran muy comprensivos, y se sentaban conmigo y decían, bueno, ¿y qué quieres decir con esto? Y pues bueno, de alguna manera, pues a señas, como fuera, nos dábamos a entender. A final de cuentas, pues yo creo que tampoco era yo así como que tan, ¿qué le puedo decir? Sí retenía los conocimientos y empecé a conocer, por ejemplo, las vocales, y empecé, a veces, cuando yo tenía ya cerca de, ¿qué les puedo decir?, estaba como en 5º año, pues decía las cosas al revés. Por ejemplo, decía, en vez de decir la flor es grande, yo decía la flor, decía la grande flor, y así es como de alguna manera me hacía entender con la sociedad del pueblo donde yo de alguna manera estaba estudiando la primaria, porque pues la verdad tuve que ser arrancada de mi familia paterna, porque pues no podía yo caminar 2 horas para ir a la escuela y regresar otra vez otras 2 horas, o sea, se me complicaba mucho. Entonces, pues opté por salirme de la casa y pues me formé. Al entrar a la secundaria, pues ya no me era tan complicado, ya podía yo leer, ya podía yo escribir y pues salí adelante. Fallece mi papá, posteriormente, pues igual mi mamá me enseñó, no tengo dinero para seguirte apoyando. Entonces me las ingenié y busqué la forma de tocar puertas. Me dieron una beca del Instituto Nacional Indigenista que apoyaba a los niños sobresalientes en aquella época. No se les daba beca a todo el mundo, sino era nada más a los niños más que tenían un promedio más considerable. Y con eso me vengo a Morelia. En Morelia, pues, bueno, trabajaba yo con una maestra cuidándole a sus niños y bueno, ahí también pues ya terminé mi preparatoria. Posteriormente pues entró a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Yo quería estudiar historia, a mí me encanta la historia, pero pues no se podía porque la persona con la que yo vivía me dice, es que si tú estudias historia te vas a morir de hambre, niña, ¿y a qué viniste acá? Y entonces pues dije, bueno, ¿qué más me gusta? Y entonces dije, también lo que no me gustaba pues era el abuso, sobre todo a los más vulnerables, y esa parte fue la que así como que me doblegó que yo podía estudiar Derecho. Y pues la verdad me encanta mi formación. Al mismo tiempo que yo estudio la licenciatura, pues estudio también la lengua purépecha, porque ahí
de alguna manera se venían presentando situaciones agrarias muy fuertes a nivel nacional, no nada más ahí en el estado de Michoacán, y entonces pues se necesitaban traductores. Entonces dije yo, bueno, yo no sé leer ni sé escribir mi lengua, sí la sé hablar, ¿verdad? Entonces esa fue la parte que me orilló yo a acercarme y aprender a rescatar mi lengua, a leerla y escribir. Y bueno, pues de ahí en adelante, pues me dediqué a todo lo que llegaba en relación a las culturas, ¿sí? Entonces defendí o fuimos asesores jurídicos de pueblos indígenas que en aquella época estuvo como presidente de la República Salinas de Gortari, y a muchos pueblos se les dijo que tenían títulos de propiedades y ellos confundidos pues de alguna manera iban, tomaban sus tierras, las supuestas que eran de ellos. En ocasiones teníamos que estar al frente defendiendo a pueblos enteros que los tenían detenidos. Entonces de ahí me surgió más el ánimo, me surgió más las ganas de seguir defendiendo mi lengua, y pues a partir de ello empecé a leer y a escribir un poquito la lengua purépecha. Y pues bueno, ahorita les presentaré un poquito. Yo así mucho no he escrito para algunas instituciones como es el Centro Cultural de la Universidad de la Cultura Purépecha allá en Michoacán. He escrito para el CENTE aquí del estado de Guanajuato, y he escrito para el Fondo de Cultura. Pero en realidad, así como una obra, es la primera y me estreno con ustedes. Es una pequeña obra que hice que se llama La Historia de Don Simón. Y pues bueno, les leeré un pequeño fragmento. Wandans Tatasimone, Nitamas Wan Weshuliwit, Enkanok, Achamasma, Yawan Welate, Jurat Hirinan, In Ichet Janjibo, Enkshan Wananata Puchaka, Hirinashan Tilipit, Pawan Hawarashan, Niran Hirinan, Iman Tumin Kan Ishimbo Makurian, Wandonskuri, Imer Pampilingon, Enkalpakarapin, In Quilipulingon, Kain In Ish Ustix, Wandonskuri, Kura Hima Kuramotikingon, Kama Air Upik, Insconsesi, Ekima Upiri, Hima Ireka. Ishur Tatha Kuramot, Inskurt, Ma Sanche, Ekupin, Hima, Imar Kumanjikun, Kahima Ireka, Iman Piripuchingun, Opertati, Tatakel, Aler, Egno, Nomabe, Ukwapi. Iman Philip Iman Irel Anapochín. Ahora se los leeré en español. La historia de Don Simón. Hace muchos años hubo un hombre llamado Simón que llegó de tierras muy lejanas. Venía en busca de tesoros a estas tierras mexicanas. Jamás pensó que en ese viaje no solo encontraría tesoros. Todos los días recorrían grandes distancias en aquellos dominios serranos. Un día determinaron quedarse en aquellas hermosas montañas, en el cual vivía una pequeña tribu. Empezaron a hablar con el jefe de aquel pueblo. El abuelo de la tribu les dijo que se podían quedar.
Solo les pedía que no les hicieran daño a los integrantes del pueblo. Así lo hicieron. Les dio una dotación de tierra para que hicieran su choza. Pasaron los días y meses y años, hasta que un día se le ocurrió a uno de ellos salir a caminar por las orillas de aquella pequeña aldea. Cuando estaba por regresar a su casa, escuchó que había una corriente de agua. Decidió caminar más hacia adelante y de pronto descubrió un hermoso ojo de agua. Se quedó sorprendido mirando durante mucho tiempo esa fresca, cristalina agua dulce. Se preguntaba él mismo de las cosas tan preciosas que tenía ese lugar, o mejor dicho, nuestra madre naturaleza. Muchísimas gracias. Qué cosa tan hermosa. Y nos hemos percatado justo en la literatura, esto es algo que se repite de manera constante, lo que se escribe en las lenguas originarias está estrechamente ligado al entorno, a lo que se vive día a día, a las emociones, a los elementos naturales. Y esto es algo bien, bien valioso. Y vale la pena seguir luchando por este rescate. De verdad que qué admiración este trabajo, esta labor que están haciendo ustedes, porque lamentablemente nuestras lenguas originarias están en un peligro bastante evidente, y no podemos permitir que esto suceda. Así que pues me gustaría dejarles un minutito más para que puedan dejarnos una recomendación para cerrar esta mesa de diálogo. Si quieres, pues ya compartes nuevamente dónde te pueden seguir o qué es lo que quieres manifestar. Un minutito cada una y luego ya cerramos. Gracias, pues mi nombre es Náhuatl, existe Peyoloctlali Resendiz, porque me quiera buscar en el Facebook. Y pues efectivamente, como dijo la maestra Tere, esto te lleva a la inercia de ver hacia las aves, el cielo, el sol, esa cosmovisión tan sana que tenían, donde no tenían miedo, porque en Náhuatl no existe una genealogía del mal, no existen los demonios, no existe el dolor, solamente en la muerte está la morada de los muertos, que es el Mictlán, donde están Mictlantecutli y Mictlancíhuatl, y también este ciclo de personajes de los hijos de Omiteo, de Omicíhuatl, Tezcatlipoca, Xipetote, Quetzalcóatl, Huitzilopochtli, que están muy abandonados. Estamos rendiendo culto a los dioses y a las creencias que nos traen, que son muy bonitas de otras partes del mundo, pero lo nuestro está siendo sepultado y no está siendo apreciado. Pues quiero dar las gracias a Ñatin Tlazocamati, Nochica Nemi Noyolo, Ica Nochanti, Azcapotzalco, Mexico Tenochtitlan. Muchas gracias. Pues yo no he publicado aún, espero, mi meta es terminar algunos textos para, espero, en un año empezar a publicar. Y pues que, como coincido con algunas compañeras de la mesa, que es muy importante valorar las lenguas. Yo creo que este es trabajo de todos, o sea, los no hablantes, para que podamos definir ahora sí una sociedad multicultural, pluricultural, inclusiva en todos los ámbitos. Y bueno, en ese aspecto, pues yo concluiría con eso, que es trabajo de todos, no nada más de unos cuantos, y que valoremos toda esa diversidad, esa riqueza que hay en nuestro país, para que no se pierda, para que podamos en un momento dado decir a las generaciones futuras que aquí está tangiblemente lo que aún tenemos. Netri Jamani, gracias, muchas gracias. Pues yo invitar a todos los asistentes, acambarenses y no acambarenses, que pues bueno, Acámbaro pues fue de alguna manera purépecha, lleva el nombre purépecha, que se apropien de la lengua, que la conozcan, que la lean, que igual la pueden escribir, ¿verdad? Entonces,
ustedes manejan muchas palabras que a lo mejor en ocasiones no se dan cuenta, pero que son de origen purépecha. Por ejemplo, usa la palabra chonde, usa la palabra shure, usa la palabra caguaro, usa la palabra el tocuro, usa la palabra yondero, usa la palabra, pues bueno, son las que ahorita me acuerdo más, las comidas, las que ustedes de alguna manera disfrutan, como las corundas, como los uchepos, como el atole blanco, como el pozole, son de origen purépecha. Y por ello debemos de sentirnos orgullosos de pertenecer a la cultura purépecha. Gracias. Dios me bendiga. Muchas gracias. Y ahora quisiera pedirle al equipo de la FENALEM que se va a realizar, te toca a ti, bueno, le toca a nuestra queridísima Ángeles Cruz, ella es directora de este museo maravilloso, el museo conocido previamente como Museo Local, ahora lleva el nombre del Museo Dr. Leonardo Maciel por su fundador, y que bueno, pues vas a hacerle entrega de reconocimiento a los participantes. Me toca a mí hacer entrega de estos reconocimientos, pero déjenme expresarles que realmente me emocionó mucho su mesa. Fue algo muy sensible. La verdad, las felicito. Y ojalá todo el mundo llegue a esto, porque de verdad son nuestras raíces. Y todas las escritoras traen un mérito enorme. Y ustedes de transmitirnoslo dentro de una lengua que nos pertenece, como dijeron ustedes. Felicidades realmente. Y me toca mencionar que el Gobierno Municipal 2021-2024 y el Instituto Municipal de Cultura de Acámbaro otorga el presente diploma a Ana Marisol Reséndiz Pizarro por su participación en la Feria Nacional del Libro de Escritoras Mexicanas. Viene firmado por la licenciada Claudia Silva Campos, presidenta municipal, por el arquitecto Leonardo Arturo Amezcua Ornelas, director del Instituto Municipal de Cultura de Acámbaro, y por una servidora como presidenta del Consejo Directivo del Instituto. Muchas gracias. Bravo, Marisol. Damos ahora el diploma a la escritora maestra Elia Tomás Martínez. Aquí en el museo cada 15 días dentro del espacio de aquí del museo, así que hago la invitación para que no desaprovechemos esa oportunidad. El siguiente diploma para Nadia Rodríguez Ramírez, también por su participación. También me permito entregar un diploma como reconocimiento a María Teresa Jasso Aguado por su participación como moderadora en la Feria Nacional de Libros de Escritoras Mexicanas. Y bueno, para cerrar ya esta mesa de diálogo, quisiera hacer mención de otra de las compañeras
situación laboral no le fue posible asistir. Sin embargo, no quiero dejar pasar la oportunidad de mencionarla. Es Elizabeth Pérez Insun. Ella es originaria de Ciapajo, municipio de Puebla, Michoacán. Ella es egresada de la Facultad de Historia de la Universidad de Michoacán de San Nicolás de Hidalgo. Ha estudiado también en el Departamento de Idiomas a través del Centro de Investigación de Cultura Purépecha. También ha participado en diversos cursos, talleres, diplomados literarios. Y bueno, también ha participado en encuentros, pues ha estado en festivales, tiene un Premio Nacional a la Juventud Indígena 2007 y bueno, actualmente está llevando a cabo algunos talleres de creación literaria en lengua purépecha y es docente del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán. Justo por una situación en este colegio es que no tuvo la oportunidad de poder asistir. Sin embargo, aprovechamos para mandarle un saludo muy grande y agradecer de verdad con todo cariño a Marisol Reséndiz Pizarro, que nos compartió un poquito sobre el idioma náhuatl, a Nadia Rodríguez Ramírez, que nos compartió sobre el ñañú, el otomí, y por supuesto a Elia Tomás Martínez con el idioma purépecha. Y pues muchas gracias, cerramos esta mesa de diálogo de lenguas originarias. Muchas gracias.